Lo ha estado mostrando de intervenir. Si te vas a la mitad de la... Oye, voy a recortar. Boletín informativo especial. Ya ha pasado un mes desde que el peligroso Kinky, conocido como el Rata, huyera de las dependencias de la Guardia Civil donde permanecía detenido. Esta vez no fue por sus actividades delictivas habituales. La detención del Rata se produjo por las constantes denuncias de grupos religiosos y organizaciones ultraderechistas debido al polémico contenido de los vídeos de su canal de cine, el Videoclub Kinky, volviendo a abrir el debate de la libertad de expresión en nuestro país. La mitad de la sociedad apoyan al carismático Kinky, mientras la otra mitad se preguntan cuánto tardan las autoridades en darle caza. Bueno, este parece un buen sitio. Aquí me quedo un rato escondido. ¿Qué pasa, compadres? Bienvenidos una semana más aquí al Videoclub Kinky. A ver, el vídeo que hoy os traigo es doblemente especial. Primero, porque vuelve nuestra sección Cine Kinky, vuestra sección favorita, que lo sé yo, ya estaba tardando. Y la segunda es porque hoy os traigo a la leyenda, al más grande, al primer Kinky de la historia, el que lo empezó todo. Porque hoy caminamos o reventamos. Que mañana seremos libres. Recién fugado de la cárcel, nos visita el Lute. Bueno, compadres, empecemos por el principio. ¿Por qué el Lute es considerado el primer Kinky de la historia? Para empezar, tenemos que decir que el Lute era merchero. Los mercheros son un grupo social nómada, afincado principalmente en España, que se dedicaban, bueno, sobre todo transitaban por los bosques, por los campos, por los pueblos, siempre al margen de la sociedad, con sus propias tradiciones y costumbres, como los gitanos, con los que comparten muchas similitudes. Pero a pesar del pensamiento general, los mercheros no son gitanos. Se parecen, pero no lo son. Como los chinos y los japoneses, pues por ahí va el rollo. Los mercheros se dedicaban principalmente a la venta y el trapicheo ambulante de la quincalla, que como ya os he contado otras veces, pues son estos cacharros así, ollas, sartenes, jarras, que ellos mismos hacían y luego pues vendían y trapicheaban con ellas. Debido a esta actividad se les conocía como quincallos o quincalleros, que luego esto derivó en kinkis. La historia es que a los mercheros siempre se les asoció con la delincuencia a pequeña escala. Robo de mierda, trapicheos y ese tipo de cosas, sobre todo en la época de Franco. Y claro, en plena época de dictadura, pues al final se convirtieron en el objetivo principal y favorito de la Guardia Civil, que los tenían enfilados. Y aquí vosotros diréis, coño, Rata, pues entonces el Lute no fue el primero, porque antes de él pues había muchos más kinkis. Efectivamente, pero ¿por qué digo que el Lute fue el primer kinky de la historia? Pues veréis. Preguntaros esto. ¿Por qué gente como vosotros o como yo conocen al Pirri, al Vaquilla, al Torete, al Jaro? ¿Por qué? Porque eran famosos. Pero no por las películas de cine kinky. Eso vino después. Ellos ya eran famosos de antes por sus actividades delictivas. Esto al final se agolpaba siempre pues, en la prensa, en la televisión, periódicos, revistas. ¿Y quién puso de moda todo esto? Pues el Lute. El Lute fue el primero en salir en los papeles por sus robos, sus fugas y sus cosas. Y fue el primero en poner en boca de todos la expresión kinky como delincuente. Con él empezó el movimiento. Eleuterio Sánchez Rodríguez, alias el Lute,
nació el 15 de abril de 1942 en Salamanca, en una familia de mercheros. Su padre estaba en el talego, ¿vale? Estaba ya encerrado. Y su madre, pues estaba algo chunga, pues porque ya la mujer arrastraba una larga enfermedad que al final pues se la llevó bastante joven. Cuando el Lute todavía era un crío, su padre le dejó con una familia de Granada. Porque, a ver, este hombre, que ya había perdido a su mujer, coño, pues tenía 8 hijos. Entonces, pues claro, pues era muy común que te llegaran y de repente te dijeran: oye, Manuel, ¿qué te iba a decir, macho? Tú tienes un montón de críos. ¿Por qué no me dejas a mí uno? ¿Sabes? Que tú al final no es que no puedes darles de comer, son un montón. Yo le cuido, pues si el chaval pues me echa una mano, ¿sabes? En el curro, arando o lo que polla necesitara en ese momento ese hombre. Pero el Lute, saliendo de lo que era la vida nómada de los mercheros, pues claro, de repente se encontró pues en una casa normal, con una familia normal. ¿Qué pasa? Que el Lute se dio cuenta de cómo vivía esa gente. Llevaban buena ropa, iban al colegio, comían fetén. Y claro, él dijo: cacheros mengues, yo también quiero eso. Él no se conformaba con ser un mercherito analfabeto que iba por ahí con el carro para arriba y para abajo. No, no. Él quería prosperar, él quería más. ¿Qué pasa? Que finalmente su padre le volvió a reclamar. Con lo cual, pues el Lute volvió otra vez a su vida merchera. Pero no se le iba de la cabeza la imagen de esos niños de su edad y de cómo vivían y de cómo él quería vivir. En uno de estos viajes con su padre y sus hermanos, en un asentamiento con el que coincidieron pues, con más clanes mercheros, porque esto pasaba, tú ibas ahí, pues te encontrabas ahí en medio del campo una hoguerita con otros cuantos mercheros que venían de otro lado, y bueno, pues ahí te juntabas y hacías cuchipandi, ¿sabes? Compartías las gallinas y eso. En uno de estos asentamientos conoció a Consuelo, que sería su primera mujer. A ver, no se casaron porque los mercheros no se casaban, se arrejuntaban y tiraban para adelante, tenían hijos y esas movidas. De hecho, con Consuelo, con esta mujer, tuvo sus 2 primeros hijos, José María y David. El caso es que la vida de los mercheros era un poquito así. Con lo de la quincalla y tal, pues iban tirando, pero claro, eso te daba para lo que te daba, entonces pues de vez en cuando pues tenían que choriciar alguna cosita por aquí, por allá, pero sobre todo para sobrevivir y comer, no penséis que era para lujos, porque los mercheros no tenían lujos. De hecho, en 1961 el Lute es detenido por primera vez. Le meten en el talego 2 años por robar 6 gallinas. Sale, como os digo, 2 años después, en 1963, y con las mismas se coge a su familia y tiran para Madrid. A ver cómo está por allí la mandanga, a ver si pueden tirar un poquito para arriba. Una vez allí, conoce a Raimundo Medrano y Juan José Agudo. Estos, pues, son mercheros como él, y se hacen coleguitas. Pero claro, ¿qué pasa? Que estos ya venían espabilados, ¿sabes? Estos ya eran un poco más golfetes, y entonces como que empiezan a llevar al Lute, pues, por la vida, por la mala vida, ya sabéis, a cosas muy malas, chavales. Entre ellas, y seguramente la más sonada, el primer gran golpe del Lute, que no salió como tenía que salir, se van a la calle Bravo Murillo, pues a atracar una joyería. A atracarla en plan, le pego una pedra al cristal y me llevo todo lo que haya. Así que nada, le pegaron el talegazo al cristal y empezaron a ramplar con las joyas. ¿Qué pasa? Que cuando ya estaban terminando, ya estaban huyendo, de repente salió el vigilante y se lanzó a por Juan José Aguado, que estaba armado, llevaba una pipa, llevaba una pistola. Pues claro, hay forcejeos y tal y cual, el arma se disparó con tan mala suerte que mataron al pobre hombre, las palmó. Ellos chindaron, pero claro, con un muerto de por medio, la cosa ya se complicó. Entonces la Guardia Civil se puso a buscarles hasta que les trincó. Pillaron a Juan José Aguado y al Lute. Y entonces, pues porque así era la Guardia Civil en la época de Franco, amigos, claro, les metieron, vamos, mira, 1000 perrerías les hicieron para que hablaran, sobre todo al Lute. Unas torturas que, o sea, cualquiera de nosotros, solo de verlas, se nos habría revuelto el estómago, solo de verlas, imaginaros sufrirlas. Pero el Lute no soltó prenda. La ley de la calle, chavales. Y al final, pues como os digo, como había una muerte de por medio, pues se les condenó a muerte a los 3, porque al final les pillaron a los 3, claro, evidentemente, y se les condenó a muerte. Pero, por lo que sea, pues se les conmutó la pena en cadena perpetua. Y aquí ya fue donde el Lute saltó a los medios bien. ¿Qué pasa? Que cuando les estaban trasladando a la cárcel, en este caso al Lute, cuando le estaban trasladando, iban en un tren que le iban a llevar a la cárcel, pues el tío cachondo se fugó, saltó del tren y tiró millas. Y estos son los hechos que se contarían en la primera película que se hizo sobre su vida, porque en 1987, en los últimos años del cine kinky, llegaría a nuestras pantallas el Lute, Camina o revienta. El maestro Vicente Aranda nos trae aquí la increíble historia del Lute, un hombre que se convirtió en leyenda y con el que arrancaría el movimiento kinky. Ya os aviso que a lo mejor pues hay algún spoiler por ahí,
porque claro, os voy a hablar de las dos películas. Si yo os tengo que contar la segunda, pues os tengo que decir cómo terminó la primera, porque si no, pues nos hacemos un lío. Pero vamos, que tampoco es un misterio que el Lute acabó en la cárcel, así que... Esta es la historia de Eleuterio Sánchez, alias el Lute. Un merchero que va con su familia de aquí para allá sobreviviendo como pueden, vendiendo y trapicheando con la quincalla, y siempre perseguidos y acosados por la Guardia Civil. En uno de esos campamentos, en los que coincidían con otros clanes mercheros, conocerá a Consuelo, de la que se enamorará, y los dos se irán por su cuenta. No tardará mucho en ser detenido y encarcelado por robar unas gallinas, y cuando sale, 2 años después, coge a su mujer y a su hijo y se marchan a Madrid a probar suerte. Allí conocerá a Raimundo Medrano y Juan José Agudo, 2 manguis y mercheros como él, que empezarán a llevarle por el mal camino y con los que cometerá un atraco a una joyería por la que acabará en la cárcel, donde serán salvajemente torturados y trasladados a una prisión de alta seguridad. Pero el Lute conseguirá escapar y, gravemente herido, protagonizará una huida que durará varios días hasta que es capturado y sentenciado a cadena perpetua. Vosotros fijaros, el tío, con un brazo roto y 2 vértebras desviadas, por el leñazo que se pega cuando se tira del tren, escondiéndose donde podía, huyendo, sin comida, sin ayuda, consiguió escapar de la Guardia Civil durante 13 días. O sea, flipa. Además, ya os adelanto que esta película, y la que viene después, están basadas en la autobiografía que el Lute escribió cuando estuvo en la cárcel. O sea, que lo que veremos en la película es 100% real, 100% lo que ocurrió, porque esto es el Lute contando su historia. La que yo os tengo que contar, o sea, que esta fuga fue de un auténtico profesional, porque el Lute otra cosa no, pero era un profesional de las fugas, el tío, se lo curraba mogollón. Tú fíjate, se escondió una llave de esposas en el culo suyo, y con la excusa de ir al baño, a pesar de que estaba esposado a otro preso, ¿sabes? Que estaba el hombre aquí, por esta mano, ¿no? Pues estaba sentado así en la taza, pero claro, con la mano así, porque al otro lado de la puerta estaba el otro preso, ¿no? Bueno, pues el tío se sacó la llave del bullate, imaginaros de lo que estaba pringada, pues se cogió, ¿sabes? Se abrió así la esta, se la dejó ahí como medio abierta para que no vieran el truco, y luego se metió la llave, se la escondió en la boca. Y ya al salir del baño, ¿sabes? Se pispó de que había una puerta así como entreabierta, así con el vientecillo, ¿sabes? Y el tío no se lo pensó 2 veces. Cogió, se soltó la esposa y saltó del tren. Con 2 cojones. Claro, pues el hombre se hizo mierda, imaginaros el talegazo. Pero aún así consiguió burlar a la Guardia Civil en dictadura. El Lute, chavales, más duro que el tobillo de un mono. La película, así con todo esto, pues fue un exitazo brutal. O sea, fíjate que recaudó 400 millones. Cuidado. Y además tuvo 4 nominaciones a los Goya. Mejor película, mejor director para Vicente Aranda, mejor actor para Imanol Arias y mejor actriz para Victoria Abril. Lamentablemente el Lute se fue de vacío. Porque ese año, que además era la segunda gala de los Goya, ese año estaba El Bosque Animado, que fue la que arrasó con todo. Te lo juro que salgo. Ayudado no voy a salir, ¿me entiende? Aquí el maestro Vicente Aranda, que no da punta sin hilo, dejó claramente la película abierta para una posible segunda parte. Así que, pues eso, habiendo un segundo libro y la primera película siendo, pues eso, un exitazo, que ya os he dicho todo el cifrón que recaudó, pues hombre, era de esperar que solo un año después, en 1988, Imanol Arias volviera a la cárcel para traernos la maravillosa El Lute 2. Mañana seré libre. En la primera película dejábamos al Lute enchironado, o sea, en la cárcel. Así que esta peli, El Lute 2, empieza pues directamente en el talego, 4 años después de que trincaran al Lute. Y prepararos, porque con lo que pasó en esta cárcel fue con lo que creció su leyenda. Nochevieja, año 1970. Mientras los presos celebran la llegada del año nuevo, el Lute y unos cuantos compinches preparan su fuga. La cosa sale regular, pero el Lute consigue escapar arriesgando su propia vida. Una vez fuera, y con su mujer desaparecida, el Lute se junta con sus hermanos que le ayudan a esconderse. Cambiando de nombre, de aspecto e incluso de voz, el Lute consigue burlar a la Guardia Civil, que pone a todos sus efectivos a buscarle. Aquí le veremos conociendo y casándose con su segunda mujer, una muchacha gitana que le acompañará en sus fechorías, realizando diferentes robos
y timos, consigue sobrevivir y con su familia a cuestas van buscando dónde esconderse, desde pisos normales, casas abandonadas e incluso en las cloacas. Siempre a punto de caer, pero siempre escapando, volviendo locas a las autoridades y convirtiéndose en el hombre más buscado de toda España. Si por algo era célebre el Lute, era por sus fugas y por el tiempo que luego se tiraba escondido y escapado por ahí de las autoridades. Ya os conté que la primera fuga consigue estar huido a pesar de tener un brazo roto y no tener ayuda de nadie, pues consigue estar huido de la Guardia Civil durante 13 días. Para evitar que esto volviera a pasar, porque el tío ya empezaba a tocar un poco las pelotas al tema de la Guardia Civil, Franco y esas cosas, pues le llevaron al penal del puerto de Santa María, al que llamaban la Caja Fuerte. Por varias razones, entre ellas que nunca en la historia de esa cárcel nadie consiguió fugarse, solo el Lute. Pues cuando el Lute se fuga esta segunda vez, consigue estar huido durante 2 años. Ahí es nada. Fue finalmente detenido en 1973 y esta vez ya sí que le encerraron a cal y canto porque es que ya no se podía fiar, claro. Cuando ya por fin el bastardo de Franco, el dictador, murió, se proclamó una amnistía para los presos. Pues claro, este hombre metía en la cárcel a la gente así sin ton ni son, ¿sabes? Entonces, claro, pues la mayoría no merecían estar ahí, con lo cual se hizo una amnistía por la que muchos salieron a la calle. Muchos, casi todos. Pero el Lute no, que había tocado mucho las pelotas el chaval. Así que el bueno del Lute tuvo que seguir chupando talego unos cuantos años más hasta que por fin salió libre en 1981 y ya no volvió a entrar. Coño, pues es que al final el hombre se tiró en el talego, yo qué sé, pues casi 20 años, ¿sabes? Pero no desaprovechó el tiempo. En la cárcel aprendió a leer y a escribir, gracias a los libros y las cositas que le traía a su familia en las visitas. Y además se sacó la carrera de Derecho y luego ejerció de abogado y todas esas cosas. Yo ya os dije que el Lute ya desde niño tenía aspiraciones de llegar a más, pero claro, por su condición de merchero, la sociedad nunca le dio una oportunidad. Así que él cogió su oportunidad y la aprovechó pues cuando estaba en la cárcel. Pues ahora que tengo un ratillo, ¿sabes? Que tengo aquí tiempo sin hacer nada, pues me pongo con estos temas. De hecho, mientras estuvo en la cárcel, aparte de pues, aprender a leer, a escribir, sacarse su carrera de Derecho y tal, escribió 2 libros. Y cuando salió, unos cuantos más. Pero los que nos importan a nosotros son estos 2, porque son en los que se basan las películas de su vida. Camina o revienta y Mañana seré libre. Y ahora os estaréis preguntando, cachelón, mengue, rata, ¿cómo es posible que a este hombre le dejaran publicar 2 libros mientras estuvo en la cárcel? Pues vais a flipar con la historia, chavales, menudo el Lute, para sus cosas. A ver, el hombre, pues, que estaba haciendo sus historias, entonces, pues, le dejaron una máquina de escribir. Pero claro, una máquina de escribir para que hiciera supongo que sus ejercicios, los exámenes que mandaba para sacarse lo de Derecho y tal, pero no le dejaron papel. O sea, la máquina de escribir era para sus cosas de los estudios, nada de escribir otra cosa fuera de lo normal. ¿Qué hacía él? Pues para escribir sus memorias, las escribía en papel higiénico. O sea, imaginaros, metiendo ahí en la máquina de escribir el papel higiénico y taca, 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 taca. Y claro, luego, evidentemente, no le iban a dejar sacar fuera estos escritos, ¿no? Porque ni de puta coña, ¿sabes? ¿Qué pasa? Pues que el tío recibía visitas de su familia. El caso es que a la familia no le permitían que el preso les diera nada para llevarse fuera. Pero lo que sí permitían era que la familia se llevara la ropa del preso para lavarla y luego se la trajera limpia. Entonces ahí el Lute dijo, date, que aquí tengo la solución. Entonces, él cogía sus camisas, ¿vale? Y los puños de las camisas llevaban como una tirita de guata para que estuvieran firmes. Era nada, era un, ¿sabes? Una ranurita así, por donde se metía la guata que rodeaba todo lo que era el puño de la camisa. Entonces, ¿qué hacía el Lute? El Lute descosía eso, sacaba la tira de guata, cogía el papel higiénico, ¿sabes? Le metía así unas dobleces y tal, lo planchaba bien sentándose encima y poquito a poco lo metía por el hueco de la guata. Luego volvía a coserlo y le daba las camisas a su hermana. Su hermana llegaba a la casa, descosía las camisas y sacaba las tiras de papel con todo lo que había escrito el Lute. Y así fue como consiguió el Lute sacar su libro fuera de la cárcel y que fuera publicado. ¿Cómo te has quedado? Te has quedado muerta, reconócelo. Con respecto a la película, pues un peliculón, chavales. O sea, aparte de que evidentemente fue un exitazo como la primera, ¿sabes? Recaudó también buena gallina. O sea, es que esto es adrenalina pura desde el minuto 1, chavales. La fuga de la cárcel, que es el principio de la peli, os hablo de los 7 primeros minutos, es que llevas 7 minutos de película y ya estás así, ¿sabes? O sea, brutal, maravilloso. En esta, pues no tendremos a Victoria Abril, pero sí que nos encontramos con un jovencísimo Jorge Sanz, que aquí
para mí, hace uno de sus mejores papeles interpretando a uno de los hermanos del Lute. Vamos, es más, es que le nominaron al Goya y todo a Mejor Actor Secundario, porque la película obtuvo 5 nominaciones a los Goya, una más que la primera. Pero ese año, ese año había llegado uno de los grandes de nuestro cine, ¿sabes? Ahí también saliendo a la palestra a tope, que era el gran Pedro Almodóvar, y su Mujeres al borde de un ataque de nervios, pues arrasó ese año y el Lute pues, volvió a quedarse a dos velas. El Lute 2 se estrenó en abril de 1988. Ese mes también se estrenó Matar al Nani y se convirtieron en las 2 últimas películas de cine kinky que se realizaron. O sea que aquí el Lute 2, digamos, cerró el movimiento de cine kinky. Y tú fíjate, porque esto es curioso, compadre, o sea, el Lute fue el primer kinky de la historia, el que, digamos, abrió el movimiento kinky. Y el Lute 2, la última película de cine kinky que se realizó, la que cerró el movimiento de cine. Madre mía, si es que este hombre no tiene desperdicio. Yo hago las cosas cuando me da la gana, donde me da la gana y solo, ¿lo entiendes? Bueno, compadres, pues hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí nuestro nuevo vídeo de cine kinky. Espero de verdad que hayáis disfrutado con la vida del que fue el primer kinky de la historia. Y aunque él ya reniega del Lute, nosotros lo tendremos siempre preso en nuestros corazones. Siempre libre, Lute. El Lute sois vosotros. Yo soy el Eleuterio Sánchez. Mi madre me parió siendo Eleuterio Sánchez. Vosotros sois el Lute. El Lute es un invento vuestro. Os regalo el Lute para vosotros. Y me cago en su puta madre.